Bienvenido a un nuevo video de Matemáticas con Giuseppe. En este video vamos a realizar un ejercicio de potencia de un número complejo sin el uso de la calculadora. En este caso particular nos mandan hallar el valor del exponente n que satisface la siguiente ecuación. Tenemos un medio que multiplica a 1 menos i, todo esto elevado a un exponente n, y esto es igual a 1 sobre 16. Y nos aclaran que un medio que multiplica a 1 menos i es un número complejo. Bien, para comenzar a desarrollar este ejercicio, vamos a hacer algunas recordaciones. Un número complejo, su notación binómica, binomial o rectangular la expresamos como z igual a más bi, donde a y b pertenece al conjunto de los números reales y es la unidad imaginaria. Sin embargo, tenemos dos notaciones adicionales, la notación polar, que viene expresada como que el número complejo z es igual al módulo de ese número complejo multiplicado por el coseno de un argumento θ más i seno de θ. Y alternativamente tenemos la notación de Euler, que es donde el número complejo se expresa como el módulo de este número complejo multiplicado por el número e elevado al exponente iθ. Bueno, vale resaltar que estas dos expresiones, tanto la polar como la Euler, son equivalentes, es decir, que e elevado a la i θ es igual al coseno de θ más i seno de θ. Para poder llevar un número complejo de su forma binómica o rectangular a su forma polar o notación de Euler, vamos a utilizar estas fórmulas que están acá, donde el módulo del número complejo se calcula como la raíz cuadrada de la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado. Recordemos que esta es la parte real y esta es la parte imaginaria. Y el argumento θ se va a calcular utilizando la función tangente y arcotangente. En este caso, la tangente del argumento θ viene definido como la parte imaginaria dividido entre la parte real. Si yo quiero obtener este valor de θ en la calculadora, aplicaría la función inversa de la tangente, que se denomina arcotangente, con el argumento de b sobre a. Bien, entonces para poder resolver este ejercicio nos vamos a valer del teorema, el teorema de Moivre. El teorema de Moivre, vamos a escribirlo por acá, nos dice que para obtener la potencia de un número complejo podemos aplicar la siguiente fórmula, que es la fórmula de Moivre, que nos dice que un número complejo z elevado al exponente n va a ser igual a su módulo elevado al exponente n multiplicado por el coseno de su argumento multiplicado por n más i, el seno del mismo argumento multiplicado por n. O en su forma de Euler o de Euler, como les guste que se denomine, vamos a tener que esto va a ser igual al módulo del número complejo elevado a la n por e a la i n de θ. Estas dos expresiones son equivalentes. Entonces, para trabajar la fórmula de Moivre, tenemos que llevar este número complejo que nos lo están dando en notación binomial o rectangular y lo vamos a llevar a su forma polar o su notación de Euler. Entonces, bueno, para hacer eso, lo primero que debemos hacer es calcular el valor de su módulo. Si el módulo de z dijimos que va a ser igual a la raíz cuadrada de la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado. Bueno, este número z, vamos a escribirlo por acá aparte, dijimos que va a ser un medio de 1 menos i. Bueno, si esto lo desarrollo, me va a quedar acá un medio menos un medio de i. Esto es lo que llamamos la parte real y esto es lo que llamamos la parte imaginaria, es decir, que a vale un medio y b vale menos un medio. Entonces, a al cuadrado sería un medio elevado al cuadrado, más la parte imaginaria que la hemos denominado b, vale menos un medio y lo elevamos al cuadrado. Aquí seguimos desarrollando, nos va a dar un medio al cuadrado, va a ser un cuarto, y menos un medio al cuadrado también va a ser un cuarto. Seguimos desarrollando, un cuarto más un cuarto nos va a dar 2 cuartos, es decir, raíz de 2 cuartos. Esto es lo mismo que la raíz, simplifico, es la raíz de un medio. Y acá voy a trabajarlo como potencia, convenientemente. Yo sé que este número, un medio, lo puedo expresar como 2 a la menos 1 porque el 2 que está como denominador puedo expresarlo en el numerador con el exponente cambiado de signo, es decir, negativo. Y esta raíz cuadrada la voy a pasar dividiendo el exponente
para manejarlo como todo una potencia. Entonces esto sería equivalente a escribirlo como 2 a la menos 1/2. Esto sería el valor de su módulo. Ahora, para calcular el argumento, yo sé que la tangente del argumento θ viene dado por su parte imaginaria, que ya dijimos que era menos 1/2, dividido entre su parte real, que dijimos que también valía 1/2. Entonces tenemos acá menos 1/2 entre 1/2, aquí nos va a dar menos 1. Es decir, la tangente del argumento θ es igual a menos 1. Cuando la tangente nos da negativa, por, digamos, conocimientos de trigonometría, sabemos que la tangente puede ser negativa en el primer cuadrante, perdón, en el segundo cuadrante. En el primer cuadrante es positiva, en el segundo cuadrante, o bien en el cuarto cuadrante. Entonces, si nosotros aplicamos la función arcotangente de este valor, y utilizamos una calculadora, muy posiblemente nos va a dar que θ vale menos 45 grados. Aquí nosotros sabemos que el ángulo de 45 grados, o también digamos expresado en forma de radianes, que es pi cuarto, vale 1. Pero esto es considerando que el ángulo está en el primer cuadrante, por eso sería positivo. Si nosotros dibujamos, vamos a dibujar acá, en este costadito que está acá en este lado. Aquí vamos a dibujar en el horizontal, vamos a dibujar la parte real, y en el vertical vamos a dibujar la parte imaginaria. Vamos a representarlo acá. Esta sería la parte negativa imaginaria y esta sería la parte negativa real. Entonces nos dicen que la parte real de nuestro número complejo vale 1/2, o sea, lo ponemos por acá, esto vale 1/2, y la parte imaginaria vale menos 1/2, es decir, que estaría por acá. Aquí está el 0, aquí sería menos 1/2. Entonces, bueno, si lo representamos acá, este punto que está acá, este par ordenado, sería 1/2, menos 1/2, que nos representa a nuestro número complejo. Entonces acá tenemos que estaríamos ubicados en el cuarto cuadrante. Es decir, yo tengo quiere decir que mi argumento θ, medido desde la parte positiva de nuestro eje real, sería un ángulo que va desde acá hasta acá. Esto sería nuestro θ. Si nos damos cuenta, este ángulo que está acá vale, medido en el sentido horario, vale menos 45 grados, porque la tangente de menos 45 grados es menos 1. Pero yo quiero el argumento en positivo, es decir, que θ, mi argumento θ va a ser 360 grados menos 45. Y esto nos va a dar 360 grados menos 45, 315 grados. Bien, entonces este sería el valor de nuestro argumento. Si lo queremos expresar en radianes, yo sé que pi radianes equivale a 180 grados. Eso quiere decir que 315 grados, si lo quiero expresar como radianes, va a ser igual a 315 grados multiplicado por el número pi entre 180 grados. Grados con grados se nos va y nos quedaría 315 entre 180 multiplicado por pi. Esto es en la unidad de radianes. Bien, entonces tenemos que nuestro ángulo o nuestro argumento θ va a ser igual a 315 grados, o equivalentemente a 315 entre 180 pi radianes. Bien, entonces al representarlo en su forma polar, tenemos que nuestro número complejo z va a ser igual a su módulo, que dijimos que era 2 elevado a la menos 1/2, multiplicado por el coseno de, vamos a utilizar la notación de radianes, sería 315 pi entre 180 más i seno de 315 pi entre 180. Y en su forma de notación de Euler, tendríamos que esto es igual a menos 2 elevado a la menos 1/2 multiplicado por el número e elevado a la i de 315 pi sobre 180.
Ahora que tenemos expresado nuestro número complejo en notación polar o en notación de Euler, puedo aplicar la fórmula de Moivre, el teorema de Moivre. Esto es lo que tenemos por acá. Aquí está. Entonces acá vamos a utilizar esta que es más corta. Entonces tendríamos que nuestro número z a la n sería igual a escribirlo 2 a la menos 1/2 que multiplica a e a la i 315 pi entre 180. Esto lo vamos a elevar a la n. Entonces aplicamos la fórmula de Euler, que nos dice que esto será 2 a la menos 1/2, que es el argumento, elevado a la n, por e a la in, que multiplica 315 pi sobre 180. Estoy aplicando la fórmula de Euler. Bueno, esto también, z a la n, esto va a ser igual, bueno, aquí tenemos menos 1/2 por n, nos va a quedar 2 a la menos n medios. Y aquí bueno, ya lo desarrollamos, es IN 315 pi sobre 180. Bien, entonces lo que hacemos ahora es copiar nuestra ecuación. Reemplazamos ahora esta expresión, ¿verdad?, por su equivalente, que ya lo hemos calculado acá, que sería 2 a la menos n medios, que multiplica a e y n 315 pi entre 180, y nos dice que tenemos que hallar el valor de n, que hace que sea igual a 1 sobre 16. Bueno, en este caso yo me doy cuenta que 1 sobre 16 lo puedo expresar también como una potencia de base 2. ¿Por qué? Porque el 16 se puede expresar como 2 a la 4. Recordemos que 2 por 2 por 2 por 2 nos va a dar 16. Y esto, si lo represento o lo paso al numerador, me va a quedar la potencia con su exponente cambiado de signo. En este caso sería 2 a la menos 4. Entonces procedo a reemplazar acá estos valores. Tendríamos de nuevo entonces 2 a la menos n medio, que multiplica a e elevado a la in 315 pi entre 180 igual a 2 a la menos 4. Y aquí tenemos una expresión donde tenemos acá una potencia de base 2, aquí tenemos una potencia de base 2 y aquí tenemos también una potencia de base e. Aquí, bueno, podemos utilizar aquí un artificio donde, bueno, aquí sabemos que esto está multiplicado por 1 y este 1 yo lo puedo expresar convenientemente también como una potencia de base e elevado a la 0 y a la 0. O sea, esto es equivalente, entonces lo que voy a hacer es, hago acá un reemplazo para tener una ecuación con las mismas bases en las potencias. Tendríamos i a la n 315 pi entre 180, esto es igual a 2 elevado a la menos 4 por e elevado a la i de 0. Bien, aquí podemos inferir, como tenemos aquí una potencia de base 2, potencia de base 2, potencia de base e, potencia de base e, y al estar multiplicado en ambos lados de la igualdad, yo puedo inferir que estos exponentes que están acá deben ser iguales. Es decir, en primer lugar, yo puedo inferir que menos n sobre 2 va a ser igual a menos 4, y también podría inferir de que in 315 pi sobre 180 va a ser igual a i multiplicado por 0. Bien, de acá bueno, obtengo una primera solución que me dice que menos n sobre 2 es igual a menos 4. Esto quiere decir que n sobre 2 es igual a 4, y esto quiere decir que n, esto 2 sería 2 por 4, 8. Tendríamos acá una primera solución, solución número 1. Y aquí, perdón, aquí esto es 0, aquí esto no es pi, aquí esto es 0. Entonces acá, bueno, yo me doy cuenta que la única manera que tengo la unidad imaginaria, tengo 315 pi sobre 180, o sea, la única manera de que esto se pueda igualar a 0, porque esto es 0 y por 0 es 0, es que n necesariamente tendría que ser igual a 0. Pero si yo analizo un poco, me doy cuenta que si el exponente es 0 y yo lo reemplazo en nuestra ecuación inicial, voy a tener un número complejo elevado a la 0.
pero todo número complejo o real o en cualquier conjunto elevado a la cero, siempre que este número, siempre que la base sea diferente de cero, y que en este caso es diferente de cero, nos va a dar 1. Es decir, todo número b elevado a la 0 nos va a dar 1 siempre que b sea diferente de 0, ¿no? Por supuesto. Entonces, si esto nos da 1, no se puede cumplir que 1 sea igual a 1 sobre 16, o sea, no se estaría cumpliendo la igualdad. Por lo tanto, necesariamente esta solución está totalmente descartada, o sea, n tiene que ser diferente de 0. Entonces, nos queda como única solución que n va a ser igual a 8. Bien, si te gustó este ejercicio, puedes apoyarme con un like. Si deseas realizar alguna consulta o si tienes alguna duda, lo puedes dejar en la parte de comentarios. Y también me puedes contar si existe algún tipo de ejercicio en particular que te gustaría que se resuelva. Muchas gracias.